Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando la primera lección del cuarto trimestre de este año. Esta lección promete hacernos reflexionar sobre nuestra conducta como el pueblo de Dios. En esta lección vamos a comprender de manera profunda cuál era la actitud del pueblo de Judá o del pueblo de Dios frente a un mensajero que llevaba un mensaje de advertencia y de esperanza para su pueblo. Lamentablemente, la conducta de aquel pueblo era rebelde, obstinada y pecaminosa. Entonces el mensaje que traía este mensajero de Dios era rechazado. Muchas veces los escritos que él escribió fueron deshechos para tratar de anular el mensaje que traía aquel siervo de Dios. En esta ocasión, al estudiar el libro de Jeremías, vamos a aprender realmente cuál era la conducta del pueblo que decía ser el pueblo de Dios y que esperaba al Mesías prometido. Ciertamente, en esta semana vamos a estudiar la primera lección del libro de Jeremías, cuyo título es El llamado profético de Jeremías. El nombre de Jeremías significa Dios dispone, Dios establece o Dios exalta. Básicamente trata de decir que Dios establece. Y el libro de Jeremías realmente presenta lo que es la cautividad, el juicio de Dios y cómo Dios manda a su profeta para advertir al pueblo. Sin embargo, surgen falsos profetas, surgen individuos que se vendían y eran comprados para llevar un mensaje engañoso, falso, en contra de Dios y poniendo al profeta en una situación bien difícil. Tanto así que aquel hombre siervo de Dios sufrió el oprobio, sufrió el rechazo, sufrió el maltrato, sufrió, ¿por qué? Porque vivía en tiempos difíciles. Tanto así que aunque él daba un mensaje de juicio, brotaban lágrimas de sus ojos. Por eso se le llama el profeta llorón, porque lloraba, sufría el rechazo del pueblo de Dios, aquel mensaje que mandaba Dios para advertirles de las consecuencias venideras. Así es que en el mensaje de Jeremías nos encontramos el mensaje del antiguo pacto, pero también el mensaje del nuevo pacto que Dios establece con la casa de Israel. De tal manera que en este libro podemos ver de manera bien clara lo que es el anhelo de Dios por salvar a sus hijos rebeldes, obstinados y pecadores. Por eso manda el mensaje de advertencia. De tal manera que esta lección de este trimestre nos va a ayudar a ponernos en perspectiva de qué lado estamos. Si estamos de parte de Dios o de parte de aquellos que se van tras el oropel de este mundo. Así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Esta semana vamos a estudiar temas bien interesantes, como por ejemplo, ¿cuál era el mensaje de los profetas? ¿Qué era ese mensaje y por qué? También vamos a descubrir cómo eran los antecedentes de la familia del profeta Jeremías, cuál era su origen, cuál era su, podemos decir, su árbol genealógico e histórico. También vamos a aprender qué nos enseña el llamado profético de Jeremías. Y en este proceso vamos a descubrir quiénes fueron los profetas reacios en los tiempos del profeta Jeremías. Todo esto vamos a estar descubriendo y tú vas a ser testigo de todas estas grandes y hermosas enseñanzas. De tal manera que para finalizar vamos a disfrutar de un tema interesante. ¿Cuáles fueron las primeras visiones del profeta Jeremías? Todo esto vamos a estar comprendiendo, estudiando y aprendiendo durante todo este trimestre. Te invito, amárrate al cinturón porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo número
5. Pero antes te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote gracias por las bendiciones que hasta aquí nos has dado. Y dándote gracias también por este hermoso libro que comenzamos este trimestre. El libro de Jeremías, Señor, tiene grandes y hermosas enseñanzas que nos pueden ayudar, Señor, a acercarnos más a ti y ubicarnos cuál es el propósito con el cual tú nos has llamado para obtener la bendición de la salvación y también para advertir a otros de las consecuencias que vienen en el futuro. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos que nos bendigas, que envíes a tu Santo Espíritu para que sea nuestro Maestro, nuestro guía y el que nos lleve a toda verdad. En el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave está en Jeremías capítulo 1, el versículo 5. La Biblia dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta es la declaración de Dios al profeta Jeremías. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres mi siervo. Desde antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Desde antes de que nacieras ya te había santificado, apartado para el ministerio que tengo para ti, le dice Dios a Jeremías. ¿Y sabes qué? Te he puesto por profeta a todas las naciones. De tal manera que es bien claro aquí este versículo para la lección de esta semana. Como dije, el título es el llamado profético de Jeremías. Y podemos ver en todo este trimestre que Dios establece de un nuevo pacto. Oiga bien, eso es lo que dice este libro. Por eso se dice Jeremías. Su nombre significa Dios establece, Dios exalta y Dios dispone. Dios establece un nuevo pacto con la casa de Israel o con el pueblo de Dios. Aquí podemos ver que sabemos acerca de Jeremías. Bueno, que de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento vemos los hechos biográficos de Jeremías que aparecen en su libro y nos ayudan a comprender mejor la obra del profeta. De tal manera que el libro de Jeremías nos enseña los asuntos relacionados a la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Este libro también se leía y se estudiaba en los talleres literarios de las escuelas de los profetas. Y dice más, para los discípulos se basaban en el ministerio profético de Jeremías. De tal manera que aquí podemos ver en este libro toda la historia del pueblo de Israel entre el año 626 y el año 585. Jeremías vino a ser profeta más o menos entre 50 y 60 años después del profeta Isaías. Y aquí podemos ver que Jeremías no se compró, no se vendió a nadie. Fue un profeta fiel a Dios, se mantuvo como un varón de hierro, de bronce, que no lo conmovía nada. Aunque era un hombre sensible realmente de corazón, él era un hombre también itinerante, firme en sus propósitos en cuanto al llamado de Dios. De tal manera que él no torció ni a la izquierda ni a la derecha. En otras palabras, él no se hizo un mercenario del evangelio, como algunas veces vemos hoy en día. De tal manera que el profeta Jeremías demuestra que su llamado le llevó a tener un sufrimiento, le llevó a tener un dolor porque recibió rechazo. Realmente muchas de las dificultades vinieron a aquellos a quienes procuraba ayudar, tratando de encaminarlos a la dirección correcta. O sea, Jeremías trataba de ayudar y guiarlos por el camino correcto, y ellos se rebelaban y rechazaban el mensaje y maltrataban al siervo de Dios. De tal manera que esta semana vamos a aprender grandes cosas. Abróchate el cinturón, como dije anteriormente, y recibamos la bendición del día domingo con el tema que es: ¿cuál era el mensaje de los profetas? Veamos qué nos dice la lección.